El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de viaje de nivel 2 para Cuba debido al aumento de la delincuencia y a los prolongados apagones. El Departamento de Estado tiene un sistema de alertas a sus ciudadanos que incluye 4 niveles. El nivel en el que han colocado a Cuba implica que los ciudadanos estadounidenses al viajar al país deben aumentar las atenciones y cuidados. La advertencia alerta sobre cortes de electricidad que interrumpen servicios esenciales, pero sobre todo alerta con relación a los robos y asaltos violentos que se están produciendo en la isla. A pesar de que por regla general hay una prohibición de viaje para que los ciudadanos estadounidenses no puedan llegar a Cuba, existen licencias especiales que les permiten justificar sus viajes a la isla. De hecho, en el 2024 los Estados Unidos fue el tercer emisor de visitantes internacionales a Cuba con unos 140,000, solo superados por Canadá y Rusia. Pero lo más interesante es que la alerta no solo llega después de la inclusión de Cuba en el listado de países que no cooperan con la lucha antiterrorista, sino en medio de la viralización en redes sociales de un video realizado por 2 turistas asiáticos que viajaron a Cuba y tuvieron problemas con la alimentación y, por sobre todas las cosas, vivieron un episodio de violencia en el que quisieron ser extorsionados por 2 mojitos. Cuba, it is so inefficient here. It is getting really annoying, to be honest. We are finally leaving Cuba, and I'm very sorry to say, but I feel like Cuba is one of the countries that I think I'll never come back again. We had all kinds of bad luck and crazy incidents on this trip. The scam, the food poisoning, the accident. Nada, que así vamos en la Cuba donde apuestan por recuperar el turismo como la locomotora de la economía, pero a este paso ni al chanchan de Alto Cedro le ganan. Por otra parte, ayer 14 de mayo de 2025 el Comité de Medios y Arbitrio de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos avaló con 26 votos republicanos a favor y 19 demócratas en contra lo que la administración de Donald Trump ha denominado The One Big Beautiful Bill, un proyecto de ley que de acuerdo con sus impulsores republicanos hace permanentes los exitosos recortes fiscales de Trump de 2017, otorga alivios fiscales adicionales a las familias trabajadoras y a las pequeñas empresas, incentiva la inversión y la manufactura en Estados Unidos y responsabiliza a las élites woke poniendo fin a las exenciones fiscales para los ricos, para China y además para los inmigrantes ilegales. Y como parte de este proyecto de ley, que luego de haber sido aprobado por el Comité de Medios de la Cámara, deberá ser discutido en el Senado y en la cuerda de evitar las exenciones a inmigrantes ilegales, el proyecto establece la propuesta de gravar con un 5% las remesas que envíen los migrantes a sus familiares en sus países de origen. Esta es una propuesta que, en honor a la verdad, hay que decir que no es nueva. Desde finales de 2023 se introdujo en la Cámara un proyecto de ley que no ha caminado mucho y que buscaba gravar las remesas hasta con un 10% para utilizar ese dinero en la seguridad fronteriza. Y es precisamente esa propuesta modificada y con una justificación medianamente diferente la que utiliza The One Big Beautiful Bill. Expertos han asegurado que aunque los trabajadores migrantes de bajos recursos tienden a ser muy sensibles a los costos de las remesas, la aplicación de un impuesto sobre estos envíos muy probablemente lo que los lleve sea a dirigir los flujos hacia canales informales y no regulados sin dejar de apoyar a sus familias de origen. Y eso es exactamente lo que ha pasado con los cubanos, quienes por otras razones relacionadas sobre todo con la moneda en la que reciben la remesa a sus parientes en la isla y con regulaciones especiales del embargo, han logrado mantener el flujo de remesas a Cuba, pero de acuerdo con analistas también han logrado que aproximadamente el 95% de las remesas que llegan a Cuba se muevan por canales o redes informales. En otro orden de información, el impacto de las exigencias de Marco Rubio y la política de los Estados Unidos en contra de las misiones médicas cubanas y el intento de evitar la reproducción de lo que han calificado como trabajo esclavo se siguen haciendo sentir. Hace unos días fue Bahamas quien anunció, luego de una reunión con el secretario de Estado, que estaba evaluando comenzar a pagar directamente a los médicos cubanos. Y hoy, medios independientes cubanos como Diario de Cuba aseguran que de acuerdo con fuentes que trabajan para la misión médica en Guyana, el gobierno de ese país pudo haberle dado un ultimátum al régimen de La Habana para comenzar también a pagarle directamente a los galenos cubanos que prestan servicio en ese país. La fuente consultada por Diario de Cuba asegura que los médicos no han cobrado el mes de abril en espera de una decisión por parte de las autoridades de la isla y eso los ha colocado en una situación difícil económicamente hablando. El cambio en la forma en la que los diferentes gobiernos pagan a los colaboradores cubanos es significativo en tanto cumple con algunas de las exigencias de la administración estadounidense. Sin embargo, no significa necesariamente que el régimen cubano vaya a dejar de lucrar con los médicos.
Recientemente, el proyecto Archivo Cuba, liderado por María Huerlau, alertó que incluso cuando los trabajadores cubanos exportados son pagados directamente, en algunos países, sobre todo del Caribe, aún se les obliga a enviar gran parte de sus ingresos al gobierno cubano. La organización asegura que o bien se les obliga a enviar una porción del salario que reciben directamente en forma de remesas a una cuenta institucional cubana, o simplemente mediante una transferencia bancaria voluntaria a una cuenta del Banco Financiero Internacional en Cuba, cuyo titular es la empresa de servicios médicos cubanos. En tal sentido, Archivo Cuba insistió que a pesar de lo que se afirma en los medios, el pago directo a los colaboradores no representa un verdadero cambio de política y no detendrá tampoco la explotación. Y por eso recomendaron a los legisladores, reguladores y a la sociedad civil usar leyes de acceso a la información para exigir acceso a todos los acuerdos, registros financieros, visas y permisos de trabajo, así como descripciones de trabajo completas y credenciales de los trabajadores cubanos para poder exigir después una revisión independiente y calificada del desempeño reportado y efectividad real de las misiones cubanas. Y si de efectividad se trata, no podemos dejar de hablar de la administración del sin casa. Precisamente hace unas horas la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba publicó la data sobre la construcción en Cuba en el año 2024. Tengo que decir que son sobrecogedores los números y que claramente explican por qué todo el mundo dice que Díaz-Canel no tiene casa. Y aquí hay una cuenta clara. Además, no estamos diciendo una cosa hipotética y una cosa que no se pueda lograr. Ya esto está casi logrado con el esfuerzo que se ha estado haciendo en estos años. Si en cada municipio, son 168 municipios, creamos capacidad de construir 1,7 viviendas diarias. Las viviendas no se parten, pero bueno, 1,7 viviendas diarias. En 350 días, dejo 15 días de descanso, en 350 días, 168 municipios, hacemos más de 100.000 viviendas al año. Pues como les decía, a pesar de las promesas, de acuerdo con lo informado por la ONEI, en el 2024 se construyeron en Cuba menos de la mitad de las casas que se construyeron en todo 2023. O sea, una reducción de aproximadamente un 54%. Pero lo más bonito de todo es que de las 7.427 viviendas terminadas en Cuba en 2024, apenas el 37,1% fue ejecutado por el sector estatal y el 62,9% restante fueron construidas por esfuerzo propio de las personas, o lo que es lo mismo, como decimos los cubanos, a pecho y pulmón. Según el informe Construcción de Viviendas en Cuba, publicado por la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información, el año pasado no solo se construyó menos de la mitad, sino que el plan de construcción de viviendas, que era de unas 13.492 casas, solo se cumplió al 55%. No obstante, como ha sido costumbre en los últimos tiempos, en la labor de construcción y montaje destinada a inversiones estatales varias, se gastaron 54.553 millones de pesos, un 14% más que en todo 2023. Pero están tan deformadas las cosas en Cuba que ese aumento en los importes del dinero que se gasta en inversiones probablemente no haya repercutido en más construcciones, sino que haya sido absorbido por la constante y creciente inflación que ha convertido en incosteables los materiales de construcción que en muchas ocasiones solo se encuentran en dólares. En fin, que así va la vida en Cuba. No se puede aspirar a tener casa en un país donde ni el teórico presidente tiene donde cobijarse. Esperemos mejores tiempos. Nos vemos al rato.